Bienvenidos a este episodio especial de Navidad en Sábelo Todo Podcast. Nuestro wow, como pasa el tiempo, el segundo episodio especial de Navidad. El año pasado hicimos uno de los capítulos que a mí más me gustó y que más me trajo satisfacción, que fue cuando hicimos el ranking de las películas imprescindibles de Navidad. A propósito, voy a ponerle el link en la descripción para que ustedes revisiten ese episodio donde presentamos para mí las mejores películas de Navidad, desde It's a Wonderful Life, Elf, Joyeux Noel, toda la película chula de Navidad, imprescindible, El Milagro en la Calle 34, Love Actually, un montón de películas buenas, o sea que de verdad que se los recomiendo. Para esta edición 2025, yo quise hacer algo diferente y la intención es hacerle un listado de las 10 cosas clásicas de la Navidad dominicana. Muchas de ellas, lamentablemente, se han ido perdiendo. Como ustedes saben, con el pasar del tiempo, las tradiciones auténticas dominicanas se van perdiendo y nosotros como sociedad y viviendo en un mundo globalizado y estando tan cerca de naciones poderosas, inmensas y que tienen una influencia cultural muy fuerte sobre nosotros, es solamente natural que nosotros vayamos como pueblo, vayamos adoptando esas tradiciones y llegue el momento que incluso nosotros tengamos ya una identidad totalmente fusionada con esos países influyentes mucho más grandes que nosotros. Así que le traje 10 cosas que son de la Navidad tradicional dominicana, tradicional de, vamos a llamarle, los últimos 30 años del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Aquí yo voy a enseñar la cédula full, porque van a haber muchas cosas que algunos oyentes van a saber, van a reconocer, van a recordar, y van a haber oyentes que no van a tener la menor idea de lo que le estoy hablando. Pero yo le exhorto a que después googleen, valga la cuña para googleen e investiguen de lo que yo le voy a estar hablando. Este orden no es por orden de importancia. Estas son 10 cosas que yo me puse a pensar y llegaron. La primera, y esto es algo que a mí me acuerda mi infancia full, es la famosa Navidad para el Pueblo con el comediante Pololo. Navidad para el Pueblo era un mega evento, pero cuando yo le digo un mega evento, imagínense el concierto recientemente de Bad Bunny, o sea, lleno a ese nivel, en gradas y un poco del terreno, en el Palacio de los Deportes y en el Centro Olímpico también. Esto era un evento multitudinario que se hacía cada diciembre, donde, como lo dice su nombre, Navidad para el Pueblo, se hacía una mega actividad donde iba todo el pueblo, 30,000, 40,000, hasta 50,000 personas al Centro Olímpico, a ver este evento presidido por un comediante muy famoso de esa época que se llamaba Pololo, compañero de Freddy, de Coquín, wow, se me escapa el nombre de Luisito Martí, estaba pensando en Malbuena. Y entonces en ese evento tocaban todos los merengueros de la época, que si Wilfrido Vargas, que si Dionis Fernández, que si el conjunto Quisqueya, porque era por el tema de la Navidad, que si Fernandito Villalón, o sea, era un mega bonche. Y lo más interesante de esto, y uno de las cosas que al público más le llamaba la atención, era que se rifaba un sinnúmero de premios para todos los asistentes. O sea, se rifaban que si puerco, saco de arroz, canasta navideña, licuadora, motores, nevera. Señores, había que estar vivo para escuchar el hype que generaba Navidad para el Pueblo y esos comerciales súper auténticos dominicanos donde invitaban al público a asistir a Navidad para el Pueblo. Era parte de lo que era la Navidad. O sea, desde que tú escuchabas Navidad para el Pueblo, desde que tú escuchabas Cima Sabor Navideño, ya tú estabas en la Navidad. Y ya que lo mencioné, vamos a empezar entonces, vamos a seguir con Navidad para el Pueblo, con Cima Sabor Navideño,
Esa es una de las tradiciones que todavía se mantiene. Cima Sabor en Cima 100 todavía a mediados de octubre, súper prematuro, o finales de octubre ya te está hablando de Cima Sabor navideño. Pero imagínense si en un ecosistema mediático tan fragmentado y tan saturado de medios de comunicación como lo tenemos hoy en día, si con todo y eso Cima Sabor navideño todavía suena y es popular, imagínense en los 80 cuando la gente solamente veía radio, veía televisión y escuchaba radio. O sea, Cima Sabor navideño era literalmente el Spotify de la época, en el sentido de que si tú querías escuchar el canal de música, tú ponías Cima Sabor navideño y ahí te tiraban todo lo merengue navideño, eh, todo lo auténtico de la época. Y era de verdad muy, muy bonito porque eran de las pocas veces cuando los jevitos de la época que no escuchaban merengue, fuera que no sean de Juan Luis Guerra, ponían Cima Sabor navideño porque los merengues navideños eran mágicos. Y ese es uno de los puntos que yo quería discutir con ustedes. Los merengues navideños eran merengue tan bonito, eran merengue tan pegajoso, eran merengue también tan inocente. Salsa pa' tu lechón de Johnny Ventura, el pavo, el burro y el pavo, de Mili Fernández, de Mili Jocelyn y los vecinos, volvió Juanita. O sea, todos estos son merengues que salieron todos en los años 80, pero miren, yo estoy en AFP Reservas y la verdad es que ahí mi dinero siempre está moviéndose, no se queda quieto. Ellos se enfocan en que saques la mejor rentabilidad posible y eso, al final, es tranquilidad para más adelante. Por eso digo que es como tener a alguien cuidando de tu futuro. ¿Y qué mejor que eso? AFP Reservas, la AFP de todos los dominicanos. Pero es como una cápsula de un momento donde nosotros vivíamos en una sociedad mucho más sana y mucho más inocente. Eso no quiere decir que en esa época no habían todos los problemas que quizás todavía estamos viviendo hoy en día. Éramos una sociedad repleta de problemas, repleta de retos, muchísimos males sociales, pero culturalmente hablando, éramos más sanos. Cuando un merengue se hace ultra popular como el burro y el pavo, o el pavo y el burro, no me acuerdo cuál es el orden, que es un merengue tan jocoso, tan chistoso, con un ritmo tan chulo, pero con una letra tan sana y tan cómica que hoy en día es imposible que un joven en un barrio te escuche eso y le guste ese merengue. Mientras que en esa época, en los años 80, eso era súper atractivo. Y por eso yo digo que era una época más sana, una época más bonita. Pues una de las cosas de la Navidad de antaño son los merengues navideños. Y los merengues navideños, la chulería de esto era que eran merengues que básicamente solamente sonaban en Navidad. O sea que así como en Estados Unidos, por ejemplo, tú tienes White Christmas y tiene cualquier otra canción de Navidad, Jingle Bell Rock y Santa Claus is Coming to Town, y eso nada más suena en Navidad en las emisoras en Estados Unidos. Así nosotros teníamos merengue, digo, lo tenemos hoy en día, pero en aquella época era merengue nuevo. Teníamos merengue que solamente las emisoras lo ponían en Navidad, y era como el soundtrack de la temporada, lo que lo hacía muy chulo y muy cool. Esas son de las cosas que se han quedado, gracias a Dios. Otra cosa que es un hito de nuestra niñez era la carpa de la isla. ¿Quién no se acuerda de la carpa de la isla? Digo, ¿quién tiene los añitos que tenemos nosotros para acordarnos de la carpa de la isla? Para que ustedes me entiendan, lo que no vivieron esa época. En los 80, a finales de los 80, las jugueterías eran muy escasas. O sea, habían cuando digo que escasas, obviamente habían su juguetería, la novia de Villa estaba ahí, el mundo del juguete ya existía, juguetón no existía, pero estaba el mundo del juguete y estaba la isla.
Pero las tiendas eran tiendas pequeñas, eran tiendas que tú ibas, la novia de Villa incluso no tenía el tamaño que tiene hoy en día. Entonces tú ibas, tú veías los juguetes, tú los seleccionabas, pero como el espacio, el footprint era mucho más pequeño, tú no tenías mucha variedad. La carpa de la isla, que es donde está el edificio actualmente a media construcción frente al edificio de la isla y de la Tiradentes, era una carpa de circo inmensa donde estaba repleta de juguetes. O sea, tú entrabas ahí siendo un niño y tú veías una carpa llena de juguetes, estantería, y entonces ellos se esforzaban y traían más juguetes de la cuenta. Entonces ahí tú tenías juguetes, todos los juguetes de G.I. Joe, todos los juguetes de Transformers, todos los juguetes de Master of the Universe. Para las niñas estaban todas las Barbie. Señores, eso era mágico. La carpa de la isla era sinónimo de Nirvana para los niños de los años 80. O sea, tú entrabas a la carpa para ver los juguetes que tú ibas a ponerle en la lista de los reyes o en la limosna que se le dejaba a los reyes o en la lista de Santa. Y eso era entrar al Nirvana. Esos son de los recuerdos más bonitos que yo tengo. De entrar ahí y ver. Eso era lo más cerca que uno tenía de un Toys R Us en República Dominicana. Y era algo que la isla solamente lo hacía para esta época, previo a Santa y previo a los Reyes Magos. Hablando de Santa, y esto es algo mucho más para atrás de mi época, pero es algo ultra famoso de la época navideña dominicana, es el famoso Santa Claus de la tienda La Margarita en el Conde, en la Avenida El Conde. El Santa de la Margarita era un muñeco mecánico, automático, que era un Santa que tenía sus elfos, sus duendes, que le estaban haciendo los juguetes, poniendo el wrapping, y había uno de ellos que tenía una plumita y le iba haciendo cosquilla en el pie, y el Santa, el muñeco de Santa, se reía y se movía. Pero para un niño de los 80, ver eso fue fantástico. Imagínense para un niño en los años 50, como era el caso de mis padres y muchos de los padres de quienes nos están oyendo. El Santa Claus de la Margarita era una atracción tipo Disney en este país. O sea, la gente, en la vitrina de la isla, así como hoy en día pasa en la vitrina de Saks Fifth Avenue en Nueva York, que la gente hace fila para ver la vitrina, o Fortnum and Mason en Londres. Así nosotros aquí teníamos la vitrina en Navidad de la Margarita y la gente capitaleña hacía fila para ver el famoso Santa Claus. Y de verdad, la Margarita era una juguetería, era una tienda por departamento pequeña. Ahí vendían de todo, vendían tela, vendían cristalería. Pero en Navidad, en la época de Reyes Magos, porque cuando eso no había Santa Claus, quizá en Santiago estaba lo del Niño Jesús y eso, pero en el Cibao, pero aquí era 100% los Reyes Magos. Santa todavía no había llegado aquí a Santo Domingo. En la época de diciembre, previo al 6 de enero, los Reyes Magos, eso era un toque de queda para la niñez dominicana y para los padres que llevaban a sus hijos a ver el famoso Santa Claus de la Margarita. Y hablando del Conde, ¿cómo olvidarnos también de la decoración del Conde? Al Conde, cuando el Conde era vehicular, no era peatonal, al Conde le ponían una decoración cruzacalle muy parecida a lo que hacen irónicamente en Londres, en Regent Street, y yo le voy a poner una foto ahora de lo que le estoy hablando. Voy a tratar de conseguir la foto Con Tablehood puedes pedir comida de todos sus restaurantes en una sola app. Un solo carrito, un solo pedido, una sola entrega, fácil, rápida y sin 1000 apps diferentes. Delivery exclusivo de Ground. Llegamos a todo el Distrito Nacional. Servicio más rápido y eficiente, mayor cuidado y seguridad en tu orden. Disfruta de todos nuestros diferentes conceptos gastronómicos en un solo lugar. Pastas, pizzas, ensaladas, hamburguesa y pollo frito. Tablehood, todos tus restaurantes favoritos en una sola app. La foto de lo que le estoy hablando del Conde. Pero lo ponían bellísimo porque ponían como unos arcos, eran como una decoración.
que lo ponían a través de toda la calle El Conde. Y tú veías, tú siendo niño, como cuando los carros le daban, rebotaban contra esa decoración tinsel, o sea, dorada, roja, shiny, verde, shiny. Eso era mágico y era parte de lo lindo y bonito de la Navidad auténtica dominicana. Siguiendo con ese mismo tema, mencionando el Santa Claus de la Margarita, mencionando la decoración del Conde y quedándonos en la zona, vamos a hablar, por ejemplo, del desfile de los Reyes Magos del 6 de enero. Hoy en día se sigue haciendo, el ayuntamiento y los bomberos todavía siguen haciendo el famoso desfile, pero en la época, en los 60, en los 70, en los 80, todavía en los 80 era algo importante. Esto era un desfile que se le metía un presupuesto considerable al desfile de los Reyes Magos, hasta el punto de que la producción era a un nivel prácticamente internacional. O sea, los atuendos de los Reyes Magos, la corona, los cofres, todo era de metal, todo era bien pulido, brillante. Los disfraces de los tres Reyes Magos era algo que se veía espectacular. Obviamente no andaban en camello, andaban en caballo, pero hasta los caballos buscaban caballo como canelo, que parecían, por lo menos tener el colorcito de un camello. Los pastores que acompañaban, o sea, era una producción. Y nosotros los niños, cuando nuestros padres nos llevaban a ver el desfile de los Reyes Magos, era totalmente, era mágico, de verdad, era mágico. Acuérdense, señores, que le estoy hablando de una época en la cual nosotros como dominicanos no era que teníamos mucho acceso a mucha diversión. Vivíamos en una sociedad muy hermética desde el punto de vista de entretenimiento que venía del exterior. Incluso aquí no se importaba casi nada. Aquí era todo de producción local. Quien venía de viaje y te traía un chocolate gringo, un sneaker, era prácticamente familia tuya. Y si tú a una muchachita a la cual te gustaba o tú querías enamorarla, si tú le regalabas un toblerón, era casi pidiéndole matrimonio que tú estabas. Pero ese era el mundo que nosotros vivíamos. Hablando de dulce, algo que me acordé viniendo para acá, esa tradición que esa sí se ha perdido completamente. Acuérdense de las gomitas tipo banana, que solamente uno se lo comía en Navidad, los 24 o 31 de diciembre. Y las gomitas totalmente azucaradas, que también eran de esa época. Eso era algo que solamente se comía los 24 o 31 en las cenas que se hacían para esa celebración. Entonces, hablando de 24 y 31, ¿cómo nosotros no hablar de los fuegos artificiales Popeye y de los fuegos artificiales Metralla? La marca Popeye era la marca, por lo menos en mi casa y en la casa de mis tíos, era la marca por excelencia. Y yo, que siempre fui fan de Popeye cuando chiquito, definitivamente me llamaba la atención. Pero lo interesante de lo que le estoy hablando es que, a diferencia de tú ir, por ejemplo, ahora ir a una tienda y comprar, qué sé yo, Phantom o lo que sea, y comprar fuegos artificiales, en la época que le estoy hablando, en la Navidad dominicana que se perdió, habían kioscos en la calle, en las esquinas de la calle, vendiéndote fuegos artificiales sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de regulación. Y era tradición, el 24 de diciembre, todos los niños usar fuegos artificiales. Muchos de ellos peligrosos, ¿eh? Muchos de ellos peligrosos. Los gallitos eran peligrosos, los tumbagobiernos eran peligrosos. La vela romana, tú tenías que saber cómo tirarla, porque si tú la tirabas, yo sé de casos de gente, de niños y jóvenes en esa época, que agarraron mal la vela romana y se le pegaron en el pecho. Eso pasó. O la estaban disparando y había un niño que se paró atrás y se le pegó en el pecho. O sea, todo eso pasaba. Pero pasaba porque un 24 de diciembre en la noche, mucho más que el 31, un 24 en la noche,
los perros no tenían paz. Porque eso era fuego artificial desde las 7 de la noche, desde que ya caía el atardecer y empezaba la noche hasta de madrugada. Eso eran fuegos artificiales sin parar, y no le estoy exagerando. Eso era fuego, 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 fuego. Porque era parte de la tradición en todos los barrios de la capital. Eso también se ha perdido. Quizás se ha perdido, quizás se ha perdido para bien. Sabrá Dios la gran mayoría de casos de accidentes que nunca fueron reportados, y como no había redes sociales, uno nunca se enteró. Pero es una característica muy, muy de la época nuestra, cuando nosotros crecimos en los 80. Ya le hablé de los merengues, ya le hablé de los fuegos artificiales, ya le hablé del desfile de los reyes. Ok, me quedan tres muy interesantes. ¿Quién se acuerda de los kioscos de fruta? Yarjura HVAC es una firma de ingenieros y contratistas mecánicos especializados en aire acondicionado, ventilación y controles automáticos para grandes proyectos. Con más de 45 años en el mercado, son los representantes exclusivos de XPX Technologies, fabricantes de la torre de enfriamiento Marley, líderes mundiales de enfriamiento por evaporación. Yarjura HVAC, somos expertos en climatización. Que se ponían en casi todas las esquinas durante la época de Navidad, a vender específicamente manzanas y uvas. Porque a diferencia de ahora, damas y caballeros, las manzanas no se vendían el año entero. Aquí se importaban manzanas solamente para la época de Navidad, y era manzana roja. Y la manzana las colgaban de esos puesticos efímeros que montaba, que casi siempre estaban al lado del que estaba vendiendo puerco en puya. Que ahí él te vendía el puerco, y al lado entonces había uno que te estaba vendiendo las manzanas y las uvas, que eran frutas que se consumían netamente en Navidad. Después de ahí, como ustedes saben, ya nosotros tenemos manzana prácticamente no, nosotros tenemos manzana el año entero, pero antes eso era una fruta súper exótica y no aparecía aquí en Santo Domingo, a menos que tú estuvieras en Navidad. Al igual que las frutas y al igual que el lechón, algo que todavía al día de hoy nosotros lo vemos en la calle, aunque muchísimo menos, es el tema de los charamicos. En los años 80, de los 80 para atrás, el charamico era literalmente el arbolito de Navidad de las personas de las familias de escasos recursos. O sea, las familias que no podían comprar un arbolito de Navidad de plástico, acuérdense nuevamente que estamos hablando de una economía mucho más contraída, de casi nada de importación, y no habían grandes cadenas como, y valga la cuña, como una Sirena o un Jumbo, donde tú puedes ir a comprar y por el mundo globalizado y la economía de escala que estamos viviendo, ya tú puedes comprar a un precio súper módico un arbolito de plástico. En aquella época eso no era así. El arbolito era un artículo caro. No es que no es caro ahora. Yo, by the way, quería cambiarlo este mes y no, este año queríamos cambiarlo y no pudimos. Pero aparecen más barato. Pero en aquella época, ese charamico con la lata de cemento abajo, aguantando la ramita seca de un árbol pintado de blanco, ese era el arbolito para muchas familias. Y tú veías, no le estoy exagerando, en casi todas las esquinas de las intersecciones importantes, casi todas, tú veías desde octubre abarrotado de charamico esas esquinas para la compra. Después, los charamicos se pusieron más sofisticados, ya ustedes empezaron a ver los famosos burritos o chivitos hechos en charamico, ya vieron las coronas, ya después vinieron literalmente unos árboles de Navidad hechos en ramitas de charamico totalmente perfecto, puntiagudo. Pero el charamico clásico
ya es parte de una época de antaño que se perdió. Otra cosa que se perdió, y creo que este es el último de la lista, es el amanecer el 31 de diciembre, del 31 ya siendo día primero, amanecer en el malecón, preferiblemente en el Hotel Santo Domingo frente al mar. Toda una juventud, y aquí ya yo le estoy hablando más como yo como adolescente bueno, sí, adolescente, finales de mi adolescencia. Todo el mundo que tú conocías, todo un medio, una generación se tiraba para el malecón, tipo 5 de la mañana. La gente salía a formar los 31, tú veías a todo el mundo en su saco y corbata, tú veías a la mujer en traje largo, las adolescentes, las jovencitas en traje largo, y todo el mundo ahí esperaba la subida del sol frente al mar en el malecón. Eso es algo que se perdió por completo. Ya que yo sepa, no hay un sitio así como que un punto de encuentro para que una juventud, no importa en qué discoteca tú estabas, no importa en qué fiesta tú estabas, todo el mundo coincidía en el mismo punto, que era el Hotel Santo Domingo, en esa gramita o donde está el helipuerto, frente al mar, a ver el amanecer del día primero de ese nuevo año. Muchos de nosotros estábamos bien borrachos en ese momento, pero las memorias quedan. Para cerrar, y antes de cerrar este capítulo especial de Navidad, quiero que todo el mundo que me escuche, les deseo, mi más sincero deseo es que tengan una feliz Navidad y que tengan un mes y un cierre del año 2025 colmado de bendiciones y de paz. Quiero cerrar con 2 párrafos del mágico libro. Yo traje el libro, se me quedó. Seo, pásame el libro que andaba por ahí, por favor. El libro de César Nicolás Penso, Cosa Añeja. Cosa Añeja. Este libro es un libro que bueno, obviamente, yo asumo que todo el mundo que me está escuchando sabe, por lo menos todo el dominicano que me está escuchando, sabe lo que es Cosas Añejas. Pero lo bonito de este libro de César Nicolás Penso es que es una fotografía de el último siglo del siglo XIX, la mitad del siglo, la segunda mitad del siglo XIX. En el capítulo Bajo Cabello o un rasgo audaz, episodio 1, el autor redacta la primera Navidad de la República Dominicana, porque específicamente habla de la Navidad en diciembre del 1844. Y yo se lo quiero leer para cerrar este capítulo especial de Navidad. Esto es una tradición que mi papá hacía con nosotros. Todos los 24 mi papá nos leía esto. Y nos lo leía porque en esto que yo le voy a leer, habla lo que se cenaba en Nochebuena del año 1844, que es prácticamente la misma dieta o el mismo menú que nosotros tenemos hoy en día en el 2025, en el siglo XXI. Empiezo. A bordo del San José, 4 pasajeros hacían la travesía hasta la capital. Y como el comandante, su oficialidad y tripulación no querían ser menos que nadie, se preparaban a celebrar dignamente la Nochebuena. Tan dignamente como era de esperarse sobre el puente de un navío de la República y de tan dignos comensales. ¿Con qué decir que el comandante era portugués, el otro italiano y el otro natural de Vizcaya? Ya se supondrá si resolvería tan latina gente celebrar la Nochebuena con resolución heroica. Los preparativos del zanfarro de combate para semejante empresa habían principado a bordo desde muy temprano. Grandes postas de carne del norte, me imagino que puede ser cerdo o res, con aditamento de papas con profusión, galletas, arroz, queso y los criollos y sacramentales pastelitos de harina y cativía.
que se oían armoniosamente chirriar en largos de manteca. Estaban pasando por las manos de grumetes y cocineros para ser remojado con todo mucho aguardiente. O sea que la beventina el 24 de diciembre, eso es algo eso es algo auténtico de nosotros los dominicanos. Sin que por eso faltaran los vinos generosos que mal podían faltar donde estuviesen reunidos un portugués, un español y un hijo de los Alpes. Feliz Navidad, próspero Año Nuevo y muchas gracias por escucharnos. Chao.